Vamos a hablar de la pelea que ya comenzó, pelea entre comillas, sobre todo en la Cámara Baja, ¿no? Por el reparto de las comisiones, donde cada cual mira el derecho conforme la reglamentación de la Cámara de asignarse proporcionalmente la presidencia y la cantidad de comisiones. No es un tema menor y lo vamos a explicar por qué. Pero esta es la política. Una política que no nos llamaba la atención porque nos hemos ido acostumbrando a eso. Por eso yo quiero decirles que hoy nunca más corrupción. Los movimientos y partidos políticos pueden definirse como organizaciones sociales que por medio de la lucha electoral intentan alcanzar poder suficiente como para impulsar acciones de gobierno que, expresando su ideología y sus proyectos, respondan a las necesidades y deseos de la ciudadanía en general y tiendan al logro del bien común. Bueno, la historia reciente, sin embargo, parece poner en tela de juicio tanto esta definición como su representatividad y señala la necesidad de la modificación de sus prácticas, de sus formas de incorporación y también de sus luchas internas. Es muy frecuente, ha sido muy frecuente, ver cómo para algunos candidatos el partido es solo un trampolín y cómo hay grupos que caen en el pragmatismo de alcanzar el poder para su propio beneficio. Una tentación de los partidos es absolutizar la visión estratégica propia e impidiendo que en el diálogo razonable y respetuoso se enriquezcan las propuestas y se logren consensos para el bien de la nación. En una sociedad pluralista, ya no es admisible la imposición de un proyecto político de manera autoritaria. Hoy más que nunca es necesario e imprescindible que en los partidos se cultive un espíritu de servicio y que la fidelidad a los principios e ideales se traduzca en una contribución positiva al progreso y a la solución de los problemas económicos y sociales, y que ello lleve a fortalecer la democracia, reconstruyendo la confianza, esa confianza ciudadana que fuimos perdiendo y que se ha ido debilitando. La corrupción y la falta de ética son otro de los aspectos por los cuales los partidos políticos son frecuentemente cuestionados. Con frecuencia se comprueba hoy que la ética y la política se encuentran a menudo enemistadas, enfrentadas entre sí, cuando en realidad la ética debiera ser la culminación de la política. Quien no cree que hay que actuar de un modo éticamente correcto, bueno, está actuando políticamente mal. No hay justificación, no hay excusa. Una forma elegante es decir que se hace políticamente lo correcto, pero es una manera superficial de no asumir una responsabilidad genuina y humana que es la responsabilidad ética, que no solo el político, sino cualquier persona debe cumplir con total y absoluta honestidad. Un bien poco común entre nosotros. Ética y política son dos mundos estrechamente vinculados. Con relación a la corrupción es fundamental señalar
que las personas que se dedican a la política no son sino parte de esta sociedad y por lo tanto, en general, ni mejores ni peores que el resto de los miembros. Cuando alguien, por ejemplo, recibe un soborno es porque alguien lo paga. Es así de claro. El silencio cómplice y la inercia de quienes se consideran buenos ciudadanos son también comportamientos que estimulan la corrupción. Miren, a Gandhi le preocupaba más la indiferencia de los buenos que la maldad de los malos. Por ello es importante que el ciudadano honesto combata la corrupción siendo diferente del corrupto. La sociedad de consumo nos ha ido acostumbrando a que todo se puede comprar con dinero. Y no es así. De aquí nace la tentación de eludir controles y las normas, ofreciendo dinero a cambio de favores y excepciones. Y de aquí también el que tantos quieran obtener ganancias explotando esa debilidad y prometiendo que pueden arreglarlo todo. La corrupción es un mal para unos y para otros, para el que soborna y para el que recibe. Lamentablemente, amigos, de los 40 años de democracia, pareciera que lo que nos queda como herencia para las generaciones futuras es una corrupción generalizada. Y es de esperar que esto se termine. El poder es un botín de guerra en vez de un espacio para ejercer la vocación de servicio, proponiendo y administrando los bienes de la sociedad, obtenida siempre en elecciones libres, cuando se está en democracia. El poder ha abusado de la democracia, avanzando hacia cambios de leyes fundamentales que regirán nuestra vida de cara al futuro, pero con el único propósito de fabricar un escudo de impunidad para los actos de corrupción generalizada de esas últimas décadas, signadas precisamente por la impunidad reinante. Eso debe terminar. Pero hubo un pueblo que recuperó la democracia. Y hay que recordarlo. Hubo un pueblo, no el pueblo guerrillero, no el de la AAA, no el del genocidio autoritario. Un pueblo trabajador, pacífico, paciente, que forjó el regreso del Estado de Derecho luchando sin armas, sin ataques cobardes, a la sombra de inocentes y víctimas. Ese pueblo, nuestro pueblo, vos, yo, por nosotros y por nuestros hijos, luchamos a la luz del día utilizando como únicas armas el honor, la vergüenza, el trabajo fecundo y a cara descubierta. Son los anónimos que no vinieron a cobrar ninguna factura a la democracia recuperada. Por el contrario, es el pueblo que aún soporta que aquellos que se escondieron bajo las camas o huyeron tras las fronteras y se rasgan las vestiduras en nombre de los derechos humanos, hoy vaciaron las arcas del Estado, corrompen todo a su paso, se mofan de los demás, impusieron sus mayorías obtenidas con promesas incumplidas, engañando una vez más, y se victimizan y esgrimen la bandera de la recuperación nacional, vendiendo la patria al mejor postor para esconder sus fechorías. Esta vez se trata de defender la patria,
pero también se trata de expulsar los buitres. Los buitres nacieron del embrión del rencor, alimentándose con eslogan mentirosos y perversos, mientras la pobreza avanza en el Chaco impenetrable, por ejemplo, en la selva formoseña de pobreza deshilachada, con niños esqueléticos y pancitas prominentes. También en el conurbano bonaerense se llenó de pobres e indigentes. Da vergüenza. Es esconder la realidad. Vergüenza y corrupción es alimentar las villas que se suceden una tras otras y crecen peligrosamente en altura, como queriendo alcanzar lo inalcanzable y en búsqueda de la dádiva electoral en el conurbano bonaerense y en el país entero. La corrupción sí tiene un límite. Y ese límite llega hasta que la política, cómplice de la narcocriminalidad, se lleva puesta la vida de nuestros hijos. El límite es la marginalidad, es la pobreza, la inequidad, el desempleo y la negación total de una realidad que nos fue sumiendo en la mayor degradación social de la historia. Los enfrentamientos a que nos ha sometido sistemáticamente el kirchnerismo claramente obedece a ese apotegma de dividir para reinar. Y creo que eso terminó, porque de pronto surge un outsider que cargó la ambulancia de casi el 56% de argentinos heridos, decepcionados, entristecidos, desesperanzados de tanta injusticia, de tanta impunidad, de tanta inseguridad, inflación, pobreza. Y ese conductor de la ambulancia les prometió un cambio rotundo y les mostró un camino sinuoso, difícil, pero asegurándoles que hay una luz de esperanza para recuperar aquel país de nuestros abuelos, cuando en 1896 la Argentina fue el país más rico del mundo. Y después se mantuvo entre los más acaudalados en las primeras décadas del siglo XX. Lo que pasó, el resto, todos lo sabemos. La buena noticia es que Argentina puede salir de este abismo, porque tiene los recursos naturales y humanos. Claramente necesitamos orden, compromiso, unidad para atravesar el pantano y ser atentos vigilantes de nuestros gobernantes y de nuestros legisladores, esos que nos pidieron el voto, esos a los que vos y yo les concedimos el voto, a quien haya sido. Tal vez, amigos, esta sea una gran oportunidad. Pero eso es solo posible si lo hacemos juntos.